nuevamente, como cada lunes, para compartir de la palabra, para seguir aprendiendo juntos, para seguir también dándonos este tiempo de edificación y capacitación. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada en cuanto a la Cena del Señor y mirando la perspectiva en Primera de Corintios capítulo 11. Allí estamos trabajando, así que si tiene su Biblia a mano, su libreta de notitas, abra conmigo allí Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a seguir trabajando en este pasaje. Acuérdese muy bien la estructura. Estuvimos mirando la estructura, establecimos los límites en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante, hasta el final del capítulo. La temática de Pablo es hablarnos acerca de la cena del Señor. Y estuvimos mirando desde el versículo 17 hasta el versículo 22 algunos errores, algunas cosas malas. Pablo dice, esto no es comer, esto no se hace, esto no se hace en la cena del Señor, del 17 al 22. Después estuvimos mirando también del 23 al 26, la corrección de Pablo, esto sí se hace. Esta es la manera correcta como debe hacerse la cena del Señor y aprendimos allí varias cositas importantes, como por ejemplo que la cena del Señor es una conmemoración, es una gratitud, una señal de gratitud, una acción de gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, es una renovación de nuestro pacto con Dios, es una proclamación o anuncio de la muerte de Jesús y obviamente también es una prueba, un examen interno, una prueba de fidelidad, por tanto, pruébese cada uno. Eso es lo que estuvimos mirando en cuanto a qué es la cena del Señor. Y ahora, hoy día nos queda ya la parte final del pasaje y vamos a estar mirando algunas advertencias desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Vamos a estar considerando algunas advertencias en cuanto al tema de la cena del Señor, por si acaso. Ahora, algo que yo quiero decir allí, y tenemos que decirlo al final, en versículo 26, donde quedamos, nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y note la última frase, hasta que Él venga. Allí quiero quedarme para comenzar este estudio, porque, hermanito, nunca se olvide que la cena del Señor, y lo decíamos nosotros, nos habla de una perspectiva del pasado, lo que Cristo hizo por nosotros, meditamos y reflexionamos el presente, por tanto, pruébese cómo estoy ahora delante de Dios, pero también hay una perspectiva hacia el futuro. Esperamos que Él venga. Debemos hacerlo hasta que Él venga. Ese es el requisito, ese es el mandamiento. Eso es algo que yo tengo que pensar. Si hacemos la cena del Señor hasta que Él venga, eso significa que esta, esta semana o la cena, la última que hagamos, puede ser la última cena, si el Señor viene esta semana. Puede ser la última cena y eso nos debe ayudar a tener un pensamiento de excelencia, de siempre darle lo mejor al Señor en la cena, de que sea mi mejor recordatorio, de que sea mi mejor reflexión, eh, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Entonces, mis hermanitos, solamente quiero partir diciéndote esto en cuanto al tema de la cena. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Le doy la importancia y la relevancia a este tema tan importante? Este es un mandamiento que tenemos que hacerlo hasta el final de nuestros días. Si Cristo viniera antes, esa va a ser la última cena. Entonces, hay que pensar de esta forma. Y por eso mismo,
como para Pablo este es un tema muy importante, como para Pablo esto es muy especial, no es solamente comer un pedazo de pan, no es solamente comer o beber una copita de fruto de la vid, no está pensando en eso Pablo. Realmente Pablo está pensando en cómo estamos nosotros, en cómo me siento, cómo me presento delante del Señor. Porque fíjese muy bien que en versículo 27, y ya entrando en nuestro tema del día de hoy, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, existe la posibilidad existe la posibilidad de que usted o yo, que al sentarnos a comer la cena, podamos hacerlo de una manera indigna, indigna. Y esta es una primera pregunta que vamos a estar haciéndonos en el día de hoy. ¿Cómo puedo tomar la cena indignamente? ¿De qué manera? Un cristiano, estamos hablando aquí, miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo un cristiano podría, en la eventualidad, tomar la cena del Señor indignamente? Y para poder responder esto, usted tiene que observar el contexto. Lo primero que tiene que hacer para encontrar una respuesta bíblica es ver si el pasaje nos da guianza, nos puede ayudar a entender cómo podría un cristiano tomar la cena del Señor indignamente, de una manera no digna. No estamos hablando de tomarla o no tomarla, sino de tomarla indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, imagínese. Juicio, va a decir versículo 29. Juicio come y bebe para sí. O sea que puede existir la posibilidad, mi querido hermanito, mi querida hermanita, esto tan serio, tan reverente, tan importante, tan grave, que una persona vaya a la reunión cristiana, que yo pueda ir al servicio, al culto cristiano y pueda comer juicio. Y en vez de ser un beneficio para mi vida espiritual, en vez de ser algo que levante mi vida espiritual, algo que sea positivo para mi vida espiritual, la cena del Señor tomada indignamente puede ser algo negativo para mi vida espiritual. Juicio. Me puede poner en problemas con el Señor. Puedo comer juicio. Entonces, pensemos bien, ¿cómo? Por ejemplo, estaba pensando, mirando el contexto de nuestro pasaje. Por ejemplo, miramos en versículo 17 en adelante, si hay peleas, si hay contiendas, si hay conflictos, disensiones, divisiones, dice versículo 18, entre vosotros divisiones, 19 disensiones. ¿Será comer la cena o tomar la cena del Señor dignamente, haciéndolo con un corazón con conflicto? ¿Podré tomar la cena del Señor de manera digna si vivo en pleito con mis hermanos? Si tengo algo en mi corazón contra algún hermano, si vivo dividido con un hermano o con la iglesia o con hermanos, ¿será tomar la cena del Señor de manera digna, dándole el lugar, dándole el respeto, dándole la consideración debida? Piense un poquito en eso. ¿O qué pasa, por ejemplo, en versículo 21, 22, la falta de respeto, la irreverencia? ¿Qué pasa si no le doy el respeto debido? La iglesia en Corinto faltó el respeto a Dios. ¿Por qué?
porque pensaron que la cena del Señor era cualquier comida, porque algunos llegaban con hambre, porque otros se embriagaban, porque otros avergonzaban a los que no tenían nada. O sea, si la cena del Señor lo veo como cualquier comida, como un pedazo de pan y un poco de jugo de uva, ¿será correcto? Tomar la cena del Señor con una actitud de irreverencia y respeto. Piense, mira lo que nos está diciendo el contexto. ¿Cuánta gente hoy en día piensa que esto solamente se trata de comer o beber algo y no realmente de lo que está pasando en tu corazón, encontrándote con la cruz, encontrándote con el Cristo de la cruz? Entonces, miren, ¿cómo puedo tomar la cena indignamente mirando el contexto? Si tomo la cena del Señor con conflictos, con problemas, con divisiones en mi corazón con los hermanos, si tomo la cena del Señor de una manera irreverente, pensando que esto es comida, pensando que solo es bebida, como lo hacían en Corinto, no dándole el lugar correcto. Pablo lo dijo en 11:20, esto que ustedes hacen no es comer la cena del Señor realmente, no es comer. Mire también, versículo 23 en adelante. Otra cosa que también considero, mire, 24, el imperativo tomad, comed. Mire también versículo 25, haced esto todas las veces que la bebiere, hice memoria de mí. Entonces también tomar la cena del Señor de manera indigna es no hacerlo, es no tomar. Yo encuentro algo muy increíble, que a veces lo veo, a veces lo observo cuando me han pedido los hermanos que colabore con la charolita y voy pasando y hay gente que no la toma. Hay gente que no la toma. Yo no sé si usted lo ha observado. Después podemos conversarlo mejor en el conversatorio. Pero me ha tocado pasar y de repente alguno, no, no. Y uno dice, ¿qué está pasando? O sea, si Jesús dice, tomad, comed, si Jesús dice, bebed de ella todos, y la persona no lo está haciendo, entonces, ¿para qué fuiste a la iglesia? ¿Para qué vas a cantar alabanza? ¿Para qué llevaste tu ofrenda? ¿Para qué vas a orar? Para qué fuiste al culto entonces? Porque fuimos al culto a cumplir los mandamientos de Dios. Y a veces le digo, y a veces el hermano dice, no, lo que pasa es que me probé y me di cuenta que estoy deficiente y me di cuenta de que estoy en pecado. Bueno, hermano, número uno, yo le digo, tú tenías 6 días para ponerte a cuenta con Dios, tenías 6 días para arrepentirte, 6 días para cambiar, 6 días para pedirle a Dios que te ayudara y vas a esperar justo el momento de la cena para pensar en tu pecado. Piensa en tu pecado antes, domingo en la mañana, antes de ir al culto. Reconcílate con Dios antes, pídele perdón antes. Pero no es el momento de la cena para estar pensando en tus pecados. No es el momento de la cena. El momento de la cena es para pensar en la cruz, es para pensar en el crucificado, no para pensar en tus pecados. Eso tienes que hacerlo toda la semana, antes. Tienes que hacerlo antes. No es el momento de la cena ponerse a pensar en tus pecados, solamente pensar en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces hay gente que, yo le digo, cometiste 2 errores, porque ya era grave llegar a la cena del Señor con pecado, número uno, y más encima le añadiste el segundo pecado que no la tomaste. O sea, 2 pecados. Cuando podrías haber estado digno, limpio, solucionar tu pecado y tomarla como corresponde. Entonces hay gente que no lo hace. Y yo también digo que eso también es no entender el mandamiento y no entender realmente lo que estamos haciendo y la orden de Jesús. Porque no voy a estar desobedeciendo la orden de Jesús. ¿Qué más podemos observar en el pasaje?
Note también versículo 27 en adelante, comer el pan, beber comer el pan, beber la copa indignamente también tiene que ver, fíjese verso 29, sin discernir, sin discernir, sin entender, explica Pablo, el cuerpo del Señor, sin entender lo que estamos haciendo, sin racionalizar. La cena del Señor es un esfuerzo mental. La cena del Señor es un esfuerzo donde nos trasladamos al monte La Calavera, nos trasladamos al Gólgota a mirar lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que espera ese mismo momento para pararse, ir al baño, ver el celular, distraerse, conversar? ¿Usted cree que eso es discernir el cuerpo del Señor? Discernir significa valorar. Discernir significa no solo pensar. Discernir significa realmente darle el verdadero sentido, el verdadero propósito. Hay gente que come esto como si fuera comida. Hay gente que come esto como si solamente se tratara de jugo de uva, de un poco de pan, y no está pensando realmente en el monte Calvario. Está pensando, hoy mira, que está rico el jugo. Hoy mira, el pan está un poco duro. ¿Qué interesa si el pan está duro o no está duro? ¿Qué interesa si está dulce o no está dulce? ¿Qué interesa? Si lo único que importa es que sean los elementos correctos y hacer memoria de Cristo. Pero a veces la gente está más pensando en esas cosas que realmente en discernir el cuerpo del Señor, realmente discernir en el momento en que estamos, en el privilegio que estamos. Nos estamos sentando a la mesa, nos estamos poniendo en el regazo del Cristo, como lo hizo el apóstol Juan. Estamos comiendo en el pan. Allí en la última cena estamos con el Señor. Y a veces no discernimos el momento ni el lugar donde estamos. Ese es un momento de reverencia, ese es un momento de importancia. Por eso mismo Pablo va a decirlo, mis queridos hermanitos, por eso debemos probarnos, porque dice verso 29, si comemos y bebemos de este pan, comemos del pan y bebemos de la copa indignamente, si no discernimos el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O dice el verso 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, o sea, pecado, castigo, juicio. Fíjate algo tan bonito y puede ser completamente distorsionado el propósito. Pablo va a explicar, y este es mi punto, por qué estoy dando y enfatizando tanto estas advertencias, porque fíjese versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Se ha debatido mucho, tengo que ser honesto, mis queridos hermanos, tengo que ser muy honesto, se ha debatido mucho en cuanto a si este pasaje es literal o simbólico. O sea, hay algunos que piensan que Jesús, que el Señor, puede enfermarte, debilitarte o matarte físicamente si toman la cena del Señor indignamente. Hay algunos que lo piensan literal. O sea, hermanos en Corinto murieron por tomar la cena del Señor de manera indigna. Porque Pablo dice consecuencia, por lo cual, por tomar la cena del Señor indignamente, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen.
muerto. Imagínense. Yo digo, hay una corriente por ahí de entendimiento que dice que esto es literal, físico, material. Por si acaso tengo que clarificar mi postura, yo voy más por el lado, digo esto, voy a poner los dos puntos siendo, para ser muy honesto, porque muchos toman este pasaje y lo ven literal, pero también hay otros que pensamos que tiene que ver con esto es espiritual. O sea, hay algunos en la iglesia en Corinto que fueron enfermos espiritualmente, debilitados espiritualmente, o que murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Yo me inclino más a pensar acerca de lo segundo, de que esto tiene que ver con algo más espiritual, como un proceso de decaimiento espiritual, de deterioro espiritual, de muerte espiritual, más que algo físico, más que algo físico. Obviamente, ¿por qué? Porque imagínense, no habría posibilidad de arrepentimiento si una persona muriera. ¿Puede hacerlo el Señor? Voy a decir que sí, voy a decir que sí porque Él es soberano. ¿Puede matar a alguien el Señor si encontrara que esta persona es completamente falta de respeto en la cena? Puede ser que sí, él puede hacer lo que quiera, eso es algo muy cierto, pero obviamente que entiendo en versículo 30 y mire para entender un poquito más, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, yo veo el sentido de que la gente, y Pablo da como precedente, Pablo da como explicación 31, 32, al punto de la enfermedad, el deterioro y la muerte. Entonces, si yo estoy muerto físicamente, ¿qué puedo hacer? No se puede hacer nada. Pero fíjate bien que parece que aquí el punto es que la gente está viva, porque está mandando a reflexionar a aquellos que están debilitados, a aquellos que están enfermos, a aquellos que están muertos espiritualmente, a examinarse a ellos mismos. Y dice versículo 31, no seríamos juzgados. ¿Cuál es el juicio? Enfermedad, debilitamiento, muerte. Mas siendo juzgados con enfermedad, con debilitamiento, o dormir, o muerte espiritual, somos castigados por el Señor. O sea que esto es grave, sí. Entiéndase que es más grave para mí el tema espiritual, porque nos separamos de Dios. Somos castigados. Mire lo que estamos diciendo, hermanito. El próximo domingo, cuando usted se siente a tomar la cena del Señor, usted entienda que el Señor puede castigarle por lo que está haciendo. Me puede castigar si lo hago de una manera irreverente, si lo hago de una manera no digna, si no me pruebo, si no me preparo para encontrarme con el Señor, si vivo con un corazón lleno de disensión, de división, si falto el respeto, menosprecio la iglesia de Dios. Cuidado, somos castigados. Y dice allí esta frase enigmática, pero que es entendible, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, lo que está diciendo en simples palabras es que el Señor pone su mano sobre aquellos que toman la cena del Señor irreverentemente, indignamente. El Señor hace juicio, el Señor castiga, el Señor debilita, el Señor enferma, el Señor aparta, mata espiritualmente, dormir, esa es la idea, a aquellos que lo hacen de manera incorrecta, con el propósito de que esta persona medite, piense, reflexione y se dé cuenta el error que ha cometido. Para que en el día final, o sea, me está dando un tiempo de arrepentimiento, me está dando un tiempo de reflexión, por eso es que esto yo no lo veo como algo tan radical, me está dando un tiempo para no ser condenado con el mundo, o sea, para poder arrepentirme, cambiar, mejorar, restituir mi relación con el Señor y cuando venga el juicio final, entonces pueda ser salvo.
Ese para mí es la misericordia de Dios, para no ser condenado con el mundo. Porque Dios no quiere que la cena del Señor sea para castigo. El Señor no quiere que la cena del Señor sea para condenación, pero el Señor tiene que poner su mano para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que cuando venga el día final podamos estar a cuenta, reconciliados, perdonados, y por eso somos castigados por el Señor. Es como el papá. El papá tiene que poner disciplina para que el hijo se corrija y de esa manera sea un buen hijo. Y de esa manera el hijo entiende el error que ha cometido y no sea condenado. Eso es lo que está haciendo el papá espiritual. Está disciplinando a sus hijos para que nosotros no seamos condenados por el mundo. Él no quiere. Yo digo esto y para mí este es el argumento más fuerte porque es espiritual y no físico. Si Dios matara a alguien que toma la cena del Señor indignamente de manera física, entonces inmediatamente esa persona va a ser condenada. Y no hay posibilidad de arrepentimiento, de cambio, de restitución, de perdón. Entonces, no sería el propósito del Señor. El Señor quiere que no seamos condenados. Entonces, eso me da un tiempo para meditar, reflexionar, entender y corregir el error. Por eso Pablo va a decir, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, y este era uno de los pecados que estaba sucediendo, recuérdese como lo dice en versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta. Entonces no estaban tomando la cena del Señor de una manera correcta. Entonces 33, esperaos unos a otros. Yo me imagino esa cena en Corinto, en esa mesa, y el hermano decía, ok, llegó el momento de que vamos a pasar a la mesa, y ya la gente estaba comiendo, adelantándose, nadie esperaba a nadie, nadie respetaba nada, nadie respetaba el momento. Y el hermano que ministraba decía, vamos a ir a la cena, y ya todos habían comido todo. Y uno dice, ¿será eso realmente discernir el cuerpo del Señor? ¿Será realmente eso tomar la cena del Señor? Entonces, por eso se explica en verso 33, para seguir con la corrección, algunos llegaban con hambre a la iglesia, algunos no comían antes para comer en la iglesia. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, fíjese muy bien, qué advertencia más grande, darle el lugar, darle el respeto debido a este tema tan importante como la cena del Señor. Entonces, ¿podemos tomar la cena del Señor indignamente? Sí. Advertencia, cuidado, juicio come y bebe para sí. Ponga mucha atención. ¿Hay un castigo? Hay un castigo. Algunos están enfermos, algunos están debilitados, algunos han muerto espiritualmente. Cuidado, el Señor no quiere que seamos condenados, pero el Señor no va a pasar por alto a aquellos que le faltan el respeto a la cena del Señor. Cuidado. Mire también, y esto está muy unido en sintonía, otro pasaje que yo quiero que miremos aquí en Primera de Corintios. Mire por favor capítulo 10. Mire por favor capítulo 10, para sumar ideas a este punto de las advertencias, de la necesidad de tomar la cena del Señor dignamente, de poder hacerlo de la manera correcta. Mire por favor, para seguir con esta idea. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 en adelante. Justo un capítulo antes también se habla un poquito de la cena del Señor. Recuerde que uno de los temas del capítulo 10 es la idolatría, por si acaso, y cómo muchas veces los cristianos estaban en ambivalencia, participando de las cosas del Señor y participando de las cosas del mundo. Ese es algo de la temática del capítulo 10. Y Pablo va a decir allí, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16 en adelante, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar?
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Te das cuenta? Es muy serio el punto que Pablo está tocando. Por lo menos son dos cositas que yo quiero enfatizar cuando miro 1 Corintios capítulo 10 y sumarla al entendimiento de capítulo 11 para poder entender bien el tema de la cena. Número uno, el tema de la unidad que Pablo va a tocar en capítulo 11. El tema de las disensiones, las divisiones, el tema de los pleitos y conflictos que estaban surgiendo en la iglesia. Pablo, pensando en ese punto, en este tema tan solemne, Pablo va a decir, cuando comemos del pan, cuando bebemos de la copa de bendición, cuando comemos el pan, no es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, fíjese 16. No es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Cristo es uno solo, su cuerpo es uno solo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces Pablo dice, si estoy teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, si voy a comer y participar de la copa de bendición, si voy a participar de esta comida, del pan que partimos, comunión del cuerpo de Cristo, tengo que hacerlo en unidad. Una vez un hermano hizo algo muy didáctico, donde teníamos todo el pancito en la mano y a mí me quedó clarísimo de inmediato lo que él explicó, porque el hermanito dijo, tenemos en este momento todos el pancito de pan. Si pasáramos todo al frente y tomáramos el pedacito de pan y lo uniéramos los unos con los otros y juntáramos cada pedacito de pan que estamos ahí, ¿qué se formaría? Se formaría un pan grande. Esa es la idea, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y al participar del pan, estamos proclamando unidad. Somos un cuerpo, somos una iglesia y participamos de aquel mismo pan. Entonces tenemos que hacerlo en unidad. No puedo tener en mi corazón ira, no puedo tener en mi corazón resentimiento, no puedo tener en mi corazón odio contra un hermano. Estoy proclamando unidad. La cena del Señor proclama unidad. Por eso es extrañísimo para el Señor que personas, que cristianos que predican o que deben creer en la unidad, vivan cortando comunión los unos con los otros, vivan murmurando los unos de los otros, vivan en pleitos y peleas y conflictos los unos con los otros. ¿Cómo vaya a estar comiendo un pan de unidad lleno de división, de ira, de enojo, de conflictos? Y la gente a veces no medita en esto. Que si yo voy a comer del pan, tengo que hacerlo en unidad con mi hermano. Si yo voy a beber de la copa, tengo que hacerlo en unidad con mi hermano. ¿Tengo algo contra mi hermano? Entonces deja tu ofrenda en el altar y ande y reconcíliate con tu hermano. Y toma bien la cena. Y adora bien. Pero mucha gente se sienta a la mesa fingiendo con hipocresía, con un corazón lleno de ira, de resentimiento, de falta de perdón, de conflictos sin resolver y comen el pan de la unidad. Pero realmente no están en unidad. Realmente no están en unidad. Pues todos, dice el versículo 17, participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor es el pan de unidad, número uno. Y el segundo punto que Primera de Corintios capítulo 10 enfoca es el tema de la santidad. No solamente habla del problema de la unidad, también habla del tema de la santidad, porque no podemos estar tomando la cena del Señor, algo tan solemne, algo tan sagrado, algo tan espiritual, y después vamos a correr a la mesa de los demonios. Esto indica que tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Pablo va a decir, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, esto indica de que esto es exclusivo.
Esto es especial, esto es santo. Entonces no puede ser que yo viva toda mi vida en irreverencia. Eso significa que no puede ser que viva toda mi vida pecando, toda mi vida mal con Dios y después llego a la mesa a sentarme y a pretender que soy santo porque tomé la cena y toda mi vida es corrupta, toda mi vida es inmunda, toda mi vida es pecaminosa. Eso indica que yo tengo que solucionar mi problema con el Señor. Hay gente, hermano, es interesante. Hay gente que puede estar en adulterio, hay gente que puede estar en fornicación, hay gente que puede estar practicando el pecado y toma del pan y bebe de la copa y se sienten bien. No, si el Señor me va a perdonar. Están comiendo de la cena del Señor y están bebiendo al mismo tiempo de la mesa de los demonios, con Dios y con el diablo. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Hay que tomar una decisión. Si usted está con Cristo, si usted quiere tomar la cena, si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, entonces usted tiene que vivir en santidad. Pero la gente hoy en día, no, no importa si tomamos la cena, esto hay que hacerlo. Y después de ahí, sigue pecando, sigue deleitándose en el mal. Pablo te diría, el Señor nos diría, no puedes participar de la mesa del Señor, algo tan sagrado, y salir de ese lugar a seguir pecando, a participar en la mesa de los demonios. No puedes. O provocaremos a celo al Señor, dice el versículo 22. Somos más fuertes que Él. Entonces eso indica, hermanito, que cuando usted come, cuando usted toma ese pancito, cuando usted tiene en su mano la copa, entienda que esto es santo y comprométase a vivir una vida de santidad, comprométase a vivir una vida de pureza, comprométase con Dios a marcar una diferencia en este mundo, pero no puedes estar recreándote en tus propios errores y después pensar de que, ay, puedo tomar la cena y da lo mismo, puedo comer del pan y da lo mismo, puedo beber de la copa y da lo mismo. No, no puedes comer del pan y beber de la copa y seguir en adulterio. No, no puedes comer del pan y beber de la copa y seguir en tu vicio. No, y seguir fornicando y seguir hablando malas palabras y seguir comportándote mal y seguir teniendo malos pensamientos. No, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay que marcar una diferencia. Hay que marcar una diferencia. Esto es serio. Esto es muy serio. Esto es un compromiso. Y debemos marcar una diferencia. Y hermano, y eso no significa, porque algunos van a decir, ok, hermano, es que me di cuenta que tengo un pecado, no voy a participar de la cena. No, solucione su problema antes. Arrepiéntase antes. Arrepiéntase antes. Tiene toda la semana para arrepentirse. Tienes toda la semana para dejar ese vicio. Tienes toda la semana para dejar esa relación adúltera, esa fornicación. Tienes toda la semana para dejar tu comportamiento mundano. Pero no vaya a ser que tome la cena del Señor de manera indigna, desconsiderada. Imagínense que el otro día los que se quedaron al conversatorio, los que se quedaron al conversatorio y me quedó dando vuelta a eso. En un lugar, no vamos a mencionar cuál, pero en un lugar permitían que una persona ebria, drogada, tomara de la cena del Señor. Imagínense qué clase de liderazgo hay ahí. Drogado, metiendo y cristiano, bautizado, tomando el pan, bebiendo de la copa. ¡Wow! ¿Qué está pasando allí? Que la gente llega drogada. ¿Qué está pasando allí? Que la gente llega ebria. Eso es faltarle respeto completamente al Señor. Eso es faltarle completamente el respeto al propósito de Dios. Por eso digo, hermanito, esto es serio, esto es especial, esto es grave e importante. Pablo dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor, lo sagrado, y estar participando de la mesa de los demonios. ¿Ok? Eso es por lo menos para que entendamos Primera de Corintios capítulo 10. El último puntito que quiero tocar, el último puntito, solamente si quieres anotarlo por allí, o a los hermanitos que dirigen la mesa del Señor, los que dirigen la cena del Señor, algo más que yo debo decir, es importante, importante entender los propósitos correctos y qué debemos recordar
cuando, cuando tomamos la cena del Señor. Es mi último punto. ¿Qué debemos recordar? Porque entendemos que recordamos la muerte de Cristo, ¿cierto? La muerte del Señor. Recuérdese lo que dijimos, no hay nada en la cena que recuerde la sepultura, no hay nada en la cena que recuerde la resurrección. Es incorrecto decir recordamos la muerte, sepultura y resurrección. No, en la cena del Señor recordamos la muerte de Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. La muerte de Cristo, no la muerte, sepultura y resurrección. Es un error, no sé quién inventó eso, pero el que lo inventó todos lo están copiando. Pero, ¿qué debemos pensar? Tres cositas. Se lo voy a decir así. ¿Qué debemos recordar? La muerte de Cristo, pero ¿en qué aspecto? Debemos recordar su sufrimiento físico. ¿Qué significa el sufrimiento físico? Cuando azotaron y crucificaron al Señor. Debo recordar que la carne de Cristo se dolió, el cuerpo de Cristo sufrió su sufrimiento físico. Por ejemplo, en Mateo 27, 26 al 31, muestran los azotes, muestran cuando le echaron el manto, le pusieron la corona de espina, le golpearon en la cabeza, le quitaron el manto y le escarnecieron. El cuerpo de Cristo sufrió. Tenemos que recordar su sufrimiento físico. Él sufrió. Pero también, número dos, no solo en la cena debemos recordar el sufrimiento físico, también debemos recordar su sufrimiento emocional. Tiene que haber sido muy fuerte para Jesús la desilusión, el desencanto, que Pedro lo negara, que Judas lo entregara, lo vendiera, que los 10 apóstoles restantes lo abandonaron. Tiene que haber sido tremenda desilusión. Entregarse por cuerpo y alma a estos 12 hombres y a la humanidad, y en el momento trascendental todos fallaron. Tiene que haber sido muy fuerte. Vea el sufrimiento emocional de Jesús. ¿A usted le ha dolido cuando lo han desilusionado en la vida? Imagínese cómo se sintió Jesús en ese momento. No solamente le dolió la carne, el cuerpo, los golpes, los azotes. También a Jesús le dolió el corazón cuando vio a Pedro negándolo, cuando vio que Judas le dio el beso, cuando vio que los demás huyeron y lo dejaron solo en el momento trascendental. Sufrimiento emocional, segundo. Pero más intenso y grave aún, porque no fue grave solamente el sufrimiento físico, no fue grave solamente el sufrimiento emocional, recuerde el sufrimiento espiritual. El único momento donde vemos que Cristo habla con el Padre, con dolor, con tristeza y amargura, ¿se acuerda allí en Mateo 27:46, cerca de la hora novena? Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento espiritual tiene que haber sido lo más terrible para Jesús. Cuando el Padre Celestial abandona por un breve instante a su Hijo, cuando el Hijo está cargando el pecado del mundo, cuando el Cristo está haciéndose por nosotros pecado, en ese momento el Padre tiene que dar vuelta el rostro para que su Hijo cargue y lleve todo nuestro pecado. En ese momento Jesús sintió el vacío. En ese momento Jesús sintió la desesperanza. Se sintió completamente abandonado. Se sintió completamente solo. Padre, ¿por qué me has dejado? Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba haciendo pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. En ese momento el Padre estaba abandonando a su Hijo porque el Hijo estaba cargando con nuestro pecado. ¿Cómo tiene que haberse sentido ese corazón, ese espíritu estremecido? Ese es un grito de dolor, es un grito de desgarro. Su alma se está rasgando. El que había vivido en eterna comunión con el Padre,
el que había estado antes de la gloria con el Padre. Padre, bendíceme con aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo fuese, decía Jesús en la oración en Juan 17. Ahora se han separado. Ahora el Padre lo ha abandonado. El dolor espiritual tiene que haber sido el más fuerte para Cristo. Los clavos dolieron el cuerpo. La corona de espina pinchó y clavó, pero no fue nada tan fuerte como el alma traspasada de Jesús por la separación con su Padre. Tres cosas que tenemos que pensar entonces: sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual. Así que mis queridos hermanitos, le agradezco su tiempo, su paciencia. Hemos terminado por lo menos con estos pasajes acerca de la cena del Señor. Así que mi hermanito Germán